El aire helado del sótano era como una cuchilla afilada, cortando la delgada tela de su chaqueta y clavándose directamente en sus huesos. Javier escuchaba el sonido de su propia respiración, un vapor blanco y tembloroso que se perdía en la oscuridad casi absoluta. A su lado, su hija de 6 años, Sofía, tiritaba bajo la única manta raída que habían podido salvar, un murmullo lastimero escapando de sus labios dormidos. El olor era una mezcla nauseabunda de tierra húmeda, mojo y la desesperación de décadas de abandono. Metió la mano en el bolsillo y sus dedos, entumecidos por el frío, rozaron las monedas y el billete arrugado. 47 euros. Contó el dinero mentalmente por centésima vez, cada número un martillazo en su alma. Era todo lo que se interponía entre ellos y la nada más absoluta. El sonido de una rata escarbando en una esquina lejana le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Sintió el estómago retorcerse de hambre, un dolor hueco y punzante que era un eco del vacío que la muerte de su esposa había dejado en su vida. Estaban solos, enterrados en vida. Apenas unas horas antes, el sonido metálico y definitivo de la cerradura, siendo cambiada, había sido la banda sonora de su desahucio. Javier había permanecido inmóvil en la acera, con la mano de Sofía aferrada a la suya, mientras el propietario, un hombre de rostro agrio, evitaba su mirada. «Lo siento, Javier, son negocios», había mascullado. La humillación era una quemadura ácida en su garganta. Sus manos, antes fuertes y capaces de levantar vigas de acero en la construcción, ahora se sentían inútiles y débiles, incapaces de sostener a su propia familia. Todo lo que poseían estaba en 2 bolsas de plástico que crujían patéticamente con cada paso. «Papá, ¿a dónde vamos?», había preguntado Sofía, su vocecita inocente, atravesándolo como un cristal roto. Javier no había podido responder. Solo apretó su manita y empezó a caminar, alejándose del único hogar que su hija había conocido, con el peso de su fracaso aplastándole los hombros como una losa de hormigón. Cada paso en el asfalto frío era un paso hacia este sótano olvidado. La mansión en ruinas se alzaba contra el cielo grisáceo como el esqueleto de un gigante olvidado. Sus ventanas rotas eran cuencas vacías que parecían observar su patética llegada. La idea de ocuparla ilegalmente le había parecido la única salida, un acto desesperado nacido del pánico. Encontrar una entrada fue una tortura. Finalmente, forzó una ventana del sótano, la madera vieja y podrida cediendo con un crujido lastimero. El hedor a descomposición subió para recibirles, tan denso que casi podía saborearse. Javier sintió una oleada de náuseas. No era solo por el olor a tumba, era por la certeza de haber tocado fondo, de haber arrastrado a su pequeña hija a un agujero inmundo. La hizo pasar primero, con cuidado, y luego saltó él a la oscuridad polvorienta. Aterrizó sobre un suelo de piedra irregular, el eco de su caída resonando en el silencio pesado del lugar. El sótano no era un refugio, era una jaula, un final, una tumba húmeda y fría donde su esperanza había venido a morir. La noche se hizo eterna. Una procesión de horas marcadas por el castañeteo de los dientes de Sofía y los sonidos furtivos de la vieja estructura. Javier se quitó su propia chaqueta para añadir una capa más sobre su hija, abrazándola con fuerza contra su cuerpo en un inútil intento de darle calor. Él se recostó sobre la piedra desnuda, sintiendo cómo el frío implacable le absorbía la vida. Cerró los ojos e intentó no pensar en la calidez de su esposa, en el olor a café de sus mañanas juntos, en la risa que antes llenaba su pequeño piso. Ahora solo había silencio, frío y el olor a podredumbre. El hambre era un animal vivo dentro de él, arañando sus entrañas. Pensó de nuevo en el dinero. 47 euros. ¿Comida para unos días? ¿Y luego qué? ¿Un billete de autobús a ninguna parte? La insignificancia de la suma era un insulto. Era el precio que el mundo le ponía a la vida de su hija. Un arrebato de ira impotente le recorrió el cuerpo, seguido inmediatamente por una ola de absoluta desesperanza que amenazó con ahogarlo. Sofía se removió entre sueños, murmurando una palabra que partió el corazón de Javier en 1000 pedazos. Mamá, una sola palabra, un susurro en la oscuridad que contenía todo el dolor del mundo.
Lágrimas silenciosas y calientes comenzaron a rodar por las mejillas de Javier, trazando caminos helados sobre su piel sucia de polvo y sudor. La abrazó con más fuerza, escondiendo el rostro en su pelo para ahogar un sollozo. Se sentía como un fantasma, un fracaso monumental como padre, como esposo, como hombre. El peso de la deuda, el dolor de la pérdida y la vergüenza de su situación actual se fusionaron en una masa oscura y pesada en su pecho. Miró a través de una rendija en el techo hacia un fragmento de cielo nocturno, sin estrellas, tan vacío y oscuro como su propio futuro. En ese instante, en el fondo de aquel sótano olvidado por Dios y por los hombres, Javier no sintió nada más que el final. No había un mañana. Solo existía esta noche interminable y helada. El primer rayo de luz que se coló por una rejilla alta del sótano no trajo consigo calor, sino una cruda iluminación de su miseria. Javier se despertó con un sobresalto, el cuerpo entero dolorido por la rigidez de dormir sobre la piedra helada. Cada músculo protestaba, cada hueso parecía a punto de quebrarse. El frío era una presencia física, un peso que se le había metido en el tuétano. A su lado, Sofía seguía acurrucada, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo frágil y superficial. El aire que respiraban olía a tumba, a polvo de siglos y a humedad estancada. La desesperación de la noche anterior no se había disipado con la luz. Al contrario, ahora podía verla en cada telaraña que colgaba del techo, en cada mancha de moho que trepaba por las paredes de piedra. Sintió el vacío en su estómago como una herida abierta, un recordatorio brutal de su fracaso. La noche no los había matado, pero el día amenazaba con devorar los restos de su entereza, exponiendo su situación con una claridad despiadada y cruel que le hizo desear la oscuridad. Cuando sus ojos, todavía nublados por el sueño y el frío, se acostumbraron a la penumbra, se fijaron en la silueta de la vieja mesa de madera que cojeaba en el centro del sótano, y entonces su respiración se detuvo. El corazón le dio un vuelco tan violento que sintió un dolor agudo en el pecho. No podía ser. Debía estar alucinando. Su mente agotada por el hambre y la angustia le estaba jugando una mala pasada. Parpadeó varias veces, frotándose los ojos con los nudillos sucios, esperando que la visión se desvaneciera como un espejismo. Pero no lo hizo. Allí, sobre la superficie carcomida y cubierta de polvo de la mesa rota, había algo que no pertenecía a ese lugar, algo imposible, un objeto que rompía con la lógica de la ruina y el abandono. Era una anomalía tan flagrante, tan fuera de lugar en ese mausoleo de desesperanza, que por un instante Javier pensó que se había vuelto completamente loco, que el frío finalmente le había congelado la razón y lo había empujado al abismo de la demencia. Poco a poco, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el hechizo, se levantó y se acercó. Y el olor lo golpeó. No era el hedor a moho y tierra mojada, sino un aroma cálido, celestial. El olor a pan recién horneado. El vapor ascendía en delicadas volutas desde un cuenco de loza, una sopa espesa y dorada que prometía calor y vida. Junto al cuenco, un vaso de leche blanca y pura, evidentemente para Sofía, y una hogaza de pan rústico, con la corteza crujiente. Estaba todo dispuesto sobre un paño limpio, de un blanco inmaculado que contrastaba violentamente con la mugre circundante. Era una escena sacada de un sueño, de una vida pasada que ya no le pertenecía. Se quedó paralizado, con la boca entreabierta, el aliento formando una nube de vaho a su alrededor. No era una alucinación, era real. La comida estaba allí, caliente, esperando en medio de la podredumbre y el frío. Un milagro absurdo y aterrador. Su mente luchaba por procesar lo que sus sentidos le gritaban con tanta insistencia. Un torrente de emociones contradictorias lo sacudió. Primero, una incredulidad absoluta, seguida por un pánico helado que le erizó el vello de la nuca. ¿Quién? ¿Cómo? Sus ojos recorrieron frenéticamente el sótano, buscando una puerta secreta, una trampilla en el suelo, cualquier signo de entrada que se le hubiera pasado por alto la noche anterior. No había nada. Solo los muros de piedra maciza y la única y destartalada puerta de madera por la que habían entrado, atrancada desde dentro con una viga podrida. No había huellas en el suelo polvoriento, salvo las suyas y las de Sofía. No se oía el más mínimo sonido, solo el goteo rítmico y solitario de agua en algún rincón oscuro
y el latido atronador de su propio corazón en sus oídos. Alguien había estado allí, a escasos metros de ellos mientras dormían, y se había marchado sin dejar rastro. La idea era tan aterradora como el hambre misma. No era un acto de caridad, era una demostración de poder, una invasión silenciosa. Pero entonces Sofía se removió y tosió, un sonido seco y débil que partió la tensión. Javier la miró, su carita pálida y sus labios agrietados por el frío. El hambre de su hija era una fuerza más poderosa que su propio miedo. La paranoia podía esperar, la supervivencia no. Se acercó a la mesa, sus movimientos todavía cautelosos, y examinó la comida. Olfateó la sopa, buscando cualquier olor químico, cualquier indicio de veneno. No encontró nada más que el reconfortante aroma de caldo de pollo y verduras. Tocó el pan, estaba tibio y blando. La leche parecía fresca. Quienquiera que hubiese hecho esto, no parecía querer hacerles daño, al menos no de forma inmediata. La urgencia de alimentar a Sofía eclipsó cualquier otra consideración. Tomó una decisión. Despertó a su hija con suavidad, susurrando su nombre. «Sofía, cariño, despierta, mira lo que nos han traído». La niña abrió los ojos, confundida, y su mirada se posó en la mesa. Un pequeño jadeo de asombro escapó de sus labios. El acto de comer fue casi una ceremonia sagrada, desesperada. Javier sentó a Sofía en sus rodillas, ya que no había sillas, y le dio la sopa a cucharadas, soplándola para que no se quemara. La niña comía con una avidez que le rompió el corazón, sus ojitos fijos en el cuenco como si temiera que fuera a desaparecer. Él mismo rompió un trozo de pan y se lo comió con una voracidad animal, sintiendo cómo el calor de la comida se extendía por su cuerpo helado, calmando el dolor punzante de su estómago. Era el sabor más delicioso que había probado en su vida, el sabor de la supervivencia. Mientras comían en silencio, solo interrumpidos por el sonido de la cuchara contra la loza, unas lágrimas gruesas y calientes rodaron por las mejillas de Javier. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, pero también de una profunda y creciente inquietud. Cada bocado que tomaban era un paso más hacia una deuda con un benefactor desconocido y fantasmal. Estaban aceptando un pacto cuyas condiciones ignoraban por completo. Una vez que los platos quedaron vacíos, el calor de la comida empezó a disiparse, y el frío del sótano pareció regresar con más fuerza, trayendo consigo el miedo que había quedado en suspenso. La evidencia del milagro, el cuenco y el vaso vacíos sobre el paño limpio, ahora parecía una prueba ominosa. El silencio ya no era vacío, sino expectante. Javier sentía una presión en el aire, la sensación inconfundible de estar siendo observado. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, y esta vez no fue por la temperatura. Abrazó a Sofía con fuerza, como para protegerla de una amenaza invisible. El sótano, que la noche anterior había sido un refugio desesperado, ahora se sentía como una jaula de cristal. Podían ver la libertad a través de la rejilla, pero estaban atrapados, dependientes de un guardián invisible que jugaba con ellos a ser Dios. La esperanza que había florecido con la comida caliente se marchitó rápidamente, dejando en su lugar la semilla helada de un nuevo tipo de terror. A la mañana siguiente, la escena se repitió con una precisión escalofriante. Javier apenas había dormido, pasando la noche en un estado de vigilia ansiosa, sobresaltándose con cada crujido de la vieja mansión, con cada susurro del viento. Al despertar, no se atrevió a mirar hacia la mesa. Sintió un nudo de pavor en el estómago, una mezcla de deseo y miedo. Si la comida no estaba allí, se enfrentarían de nuevo al hambre atroz. Si estaba, confirmaría que no estaban solos, que eran prisioneros de una extraña y silenciosa rutina. Finalmente, obligándose a sí mismo, giró la cabeza. Y allí estaba, la misma disposición. Un cuenco de sopa humeante, pan fresco, un vaso de leche. Era como si el tiempo se hubiera rebobinado. El milagro se había convertido en un patrón, la caridad se había convertido en un ritual, y el benefactor anónimo ya no era un ángel guardián, sino una entidad metódica, predecible y absolutamente aterradora. Su corazón se hundió. Esto no era una ayuda, era un sistema. Estaban siendo controlados. Javier se obsesionó. Ese día, mientras Sofía jugaba tranquilamente en un rincón, ajena a la creciente paranoia de su padre, él se dedicó a una búsqueda febril.
Recorrió cada centímetro del sótano con una intensidad maníaca. Presionó cada piedra de la pared, esperando encontrar una que estuviera suelta. Golpeó el suelo de tierra y losas, escuchando cualquier sonido hueco que delatara una trampilla. Examinó el techo, las vigas podridas, las telarañas, buscando cables, cámaras, cualquier cosa que indicara vigilancia. No encontró absolutamente nada. El lugar era una tumba sellada, impenetrable. Durante horas se sentaba en completo silencio, conteniendo la respiración, aguzando el oído hasta que le dolía la cabeza. Intentaba captar el más mínimo sonido de pasos, el crujido de una puerta lejana, el mecanismo de un montacargas, pero el silencio era absoluto, profundo, roto únicamente por el goteo del agua y los inocentes tarareos de su hija. La ausencia total de pistas era más enloquecedora que cualquier evidencia. La esperanza inicial se había podrido, transformándose en un pavor constante y corrosivo que le roía el alma. La comida, que al principio había sido una bendición, ahora era una fuente de terror diario. Cada mañana, la aparición del desayuno era un recordatorio de su impotencia. Dependían por completo de su captor invisible para sobrevivir. El sótano ya no era un refugio contra el mundo exterior. Se había convertido en una prisión mucho más íntima y siniestra. Javier se sentía como un animal en una jaula, alimentado por un cuidador que se negaba a mostrarse. Para proteger a Sofía de su propio miedo creciente, le inventó una historia. «Tenemos un amigo secreto, un fantasma bueno que nos cuida», le dijo, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. Pero cada vez que la niña comía la sopa con gratitud, Javier sentía una oleada de náuseas. Estaban consumiendo la amabilidad de un monstruo y no sabía cuál sería el precio final. La tensión se hizo insoportable. Javier empezó a hablar solo, susurrando sus teorías a las paredes de piedra. Quizás era el antiguo dueño, un excéntrico vigilando su propiedad, o tal vez era una broma macabra de algún vecino. Cada sombra que se movía con las corrientes de aire le hacía saltar. El chillido de una rata en la distancia sonaba como un mensaje codificado. La dependencia era la peor parte de la tortura. Era una humillación profunda, una anulación total de su voluntad. Él, que había sido un obrero fuerte, un hombre que construía cosas con sus propias manos, ahora era un mendigo pasivo, esperando la limosna diaria de un fantasma. La gratitud se había convertido en resentimiento y el alivio en una ansiedad que le oprimía el pecho constantemente. Miraba a Sofía, tan pequeña e inocente, y sentía una rabia impotente. La había salvado del hambre solo para entregarla a una amenaza desconocida, una incertidumbre que era, en muchos sentidos, peor que la inanición. La comida seguía apareciendo, un reloj suizo de generosidad inquietante. Una semana pasó de esta manera, cada día idéntico al anterior. La rutina, en lugar de traer consuelo, solidificó el terror. El sótano se había convertido en su mundo, un universo cerrado con una sola regla inquebrantable. La comida aparece al amanecer. Ya no pensaban en el exterior, en el dinero, en buscar un trabajo o un refugio. Esos problemas pertenecían a otra vida. Su única realidad era este espacio húmedo y frío, y la presencia invisible que los dominaba. Javier se sentía atrapado en una red pegajosa. No podían irse, porque afuera les esperaba el hambre y el frío que casi los había destruido. Pero no podían quedarse, porque permanecer allí significaba renunciar a su libertad y vivir a merced de un poder que no comprendían y que cada día temían más. La falsa esperanza de la primera comida se había revelado como lo que era, un cebo, y ellos lo habían mordido. La constante vigilancia, real o imaginaria, comenzó a desgastar la cordura de Javier. Dejó de intentar encontrar la fuente de la comida y empezó a sentir que el propio sótano estaba vivo, que las paredes de piedra lo observaban, que el aire viciado susurraba secretos que no podía entender. Pasaba horas mirando un punto fijo en la oscuridad, convencido de que si miraba el tiempo suficiente, vería al fantasma, al guardián, a su captor. Se sentía despojado de su humanidad, reducido a una simple necesidad biológica que alguien se divertía en satisfacer. La comida caliente ya no le sabía a nada. Era solo combustible para mantener en marcha la máquina de su miedo. La leche que bebía Sofía parecía un veneno de acción lenta,
que los ataba más y más a ese lugar maldito con cada sorbo. La esperanza se había transformado en la más cruel de las torturas, una promesa de vida que venía envuelta en el sudario de la incertidumbre. Fue en este estado de desesperación suspendida, cuando la esperanza ya había muerto por segunda vez, que la dinámica del sótano cambió de nuevo. El terror se había vuelto monótono, una parte aceptada de su existencia. Javier había dejado de buscar una salida y se había resignado a su papel de prisionero. Ya no luchaba contra la corriente. Simplemente se dejaba llevar, esperando el final de la broma o el desenlace de la tortura. Se había rendido. Y fue precisamente en ese momento de total abandono, cuando ya no buscaba activamente una respuesta, que una apareció. No fue él quien la encontró. Fue Sofía. Su inocencia, inmune a la paranoia que consumía a su padre, fue la que tropezó con la primera hebra del misterio que los envolvía. Una hebra que comenzaría a desentrañar la oscura historia de la mansión y de su invisible benefactor. La falsa esperanza había cumplido su propósito. Los había llevado al fondo del pozo, no a la desesperación del hambre y el frío, que era un enemigo conocido, sino a un abismo de terror psicológico. La comida que aparecía cada mañana no era una escalera para salir del agujero. Era una droga que los mantenía dóciles en el fondo, impidiéndoles escapar, pero también morir. Javier estaba completamente quebrado, no por la pobreza, sino por la falta total de control sobre su propia vida y la de su hija. Su voluntad había sido erosionada por la rutina del milagro. Ahora, su desesperación ya no era por encontrar comida o refugio, sino por encontrar una verdad, por ponerle un rostro al fantasma que los alimentaba. El miedo se había transformado en una necesidad obsesiva de saber, y el juego estaba a punto de cambiar, porque mientras Sofía jugaba cerca de un muro de piedra, su manita curiosa notó algo que su padre, en su búsqueda frenética, había pasado por alto. El terror se había vuelto una rutina, un fondo gris y constante para sus días. Javier ya no buscaba al fantasma. Se limitaba a aceptar la comida con una gratitud envenenada por el miedo. Pero la mente de un niño no se rinde tan fácilmente a la monotonía. Mientras Javier se perdía en la contemplación de una mancha de humedad en la pared, Sofía, en su propio mundo, había encontrado un nuevo juego. Trazaba con su dedito las líneas irregulares entre las piedras del muro, tarareando una melodía infantil que resonaba con una pureza extraña en aquel lugar de podredumbre. Se había fijado en una sección donde el mortero, la argamasa que unía las rocas, parecía más blando, casi como arena seca. Con la curiosidad propia de sus 6 años, empezó a rascar con una uña, sin más propósito que el de ver cómo se desmoronaba aquel polvo grisáceo. El sonido era casi imperceptible, un susurro de arena cayendo sobre la piedra, pero en el silencio del sótano, fue el primer compás de una sinfonía inesperada. Javier la observaba con la mirada perdida, sin registrar realmente la importancia de aquel acto inocente. El polvo gris caía al suelo, formando un pequeño montículo a los pies de Sofía. Su dedo encontró un hueco, un pequeño vacío detrás de la argamasa. Emocionada por su pequeño acto de destrucción, siguió escarbando con más ahínco. De repente, su uña topó con algo que no era piedra. Era liso, era madera. Con un pequeño gritito de sorpresa, metió los dedos en el hueco y tiró. Un trozo de mortero se desprendió con un sonido sordo, revelando una pequeña cavidad oscura. Y dentro, anidado en el hueco como si llevara un siglo esperando, había un objeto. Sofía lo sacó con cuidado. Era un pajarito de madera, toscamente tallado, pero con un encanto innegable. Su superficie estaba pulida por el paso del tiempo, la madera oscurecida y suave al tacto. No tenía ojos pintados, pero la forma de su cabeza inclinada le daba una expresión de curiosidad. «Papá, mira», dijo, su vocecita rompiendo el letargo de Javier. Un pajarito se escondía en la pared. Javier se giró y al ver el objeto en la mano de su hija, sintió una sacudida eléctrica. El primer atisbo de algo que no era miedo ni desesperación. Era intriga. Se arrodilló junto a Sofía, el frío de la piedra penetrando en sus rodillas. Tomó el pajarito de madera con una reverencia extraña. Era sorprendentemente pesado para su tamaño. Lo giró entre sus dedos, notando la artesanía simple pero deliberada. No era un juguete producido en masa, era algo hecho a mano, con paciencia,
quizás incluso con amor. Alguien se había tomado el tiempo de tallarlo y de esconderlo dentro del muro. ¿Por qué? La pregunta flotó en su mente, desplazando por un instante la paranoia constante. Miró el agujero del que Sofía lo había sacado. Era un hueco pequeño, apenas del tamaño de su puño, pero su existencia misma era una anomalía. No era un desperfecto natural de la pared, parecía un escondite deliberado. Su corazón, que durante días había latido al ritmo lento del pavor, empezó a acelerar. El pajarito no era solo un juguete, era una pista. Era un mensaje de un pasado silencioso, una invitación a mirar más de cerca. La resignación que lo había paralizado comenzó a resquebrajarse. Javier le devolvió el pájaro a Sofía, quien lo acunó en sus manos como un tesoro precioso. Su propia atención estaba ahora fija en la pared. Se levantó y empezó a presionar las piedras alrededor del agujero. Estaban firmes, inamovibles, selladas por un mortero tan duro como el cemento. Sin embargo, algo en la sección donde Sofía había estado jugando era diferente. La lógica le decía que era imposible, que eran solo piedras apiladas hacía más de un siglo, pero una nueva energía, una mezcla de esperanza y temor, lo impulsaba. Con los nudillos comenzó a golpear suavemente cada roca. Toc, toc, toc. El sonido era sordo y macizo, piedra sólida. Pero entonces, al golpear una piedra más grande, justo debajo del agujero del pájaro, el sonido cambió. Fue sutil, casi imperceptible, pero para sus oídos, ahora afinados por el silencio y la tensión, fue como un grito. No era un toc sordo, era un toc hueco. Sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Detrás de esa piedra no había más piedra. Había un vacío. Su respiración se volvió superficial. Usó las yemas de sus dedos para explorar los bordes de la roca hueca. Fue entonces cuando lo notó. Las líneas de mortero alrededor de esta sección no eran irregulares como en el resto del muro. Eran demasiado rectas, demasiado perfectas. No era una pared de piedras al azar. Era una fachada, una obra de camuflaje increíblemente bien hecha. Alguien se había tomado un trabajo monumental para hacer que una sección del muro pareciera idéntica al resto. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una revelación. El miedo y la curiosidad libraban una batalla campal en su interior. ¿Qué podría haber detrás que mereciera tal esfuerzo por ocultarlo? ¿Era la guarida de su misterioso benefactor, o algo mucho más antiguo y oscuro? El sótano había dejado de ser una simple jaula para convertirse en un rompecabezas, y él tenía la primera pieza en sus manos. La necesidad de saber era ahora más fuerte que el instinto de sobrevivir. Tenía que abrirlo. Tenía que ver qué había al otro lado de esa falsa pared de piedra. Buscó en los escombros del sótano hasta que encontró una barra de metal oxidada, probablemente parte de una vieja estantería. Se sentía pesada y fría en sus manos, una herramienta. La sensación de tener un propósito, por peligroso que fuera, era embriagadora. Regresó a la pared y, tras dudar un instante, introdujo la punta de la barra en la fina junta que había descubierto. Hizo palanca. Al principio, no pasó nada. La piedra no se movió. El silencio fue roto solo por su propio gruñido de esfuerzo. Pero Javier no se rindió. La imagen del pajarito de madera, el secreto que guardaba, lo impulsaba. Volvió a intentarlo, aplicando todo el peso de su cuerpo, sus músculos, olvidados por el hambre, gritando en protesta. Se escuchó un crujido agudo, el sonido de la argamasa seca rindiéndose. Luego un raspado, piedra contra piedra. La roca se movió, apenas 1 milímetro, pero se movió. Una bocanada de aire viciado, diferente al del sótano, escapó de la grieta. Un aliento fantasmal de un lugar que había estado sellado durante décadas. Olía a polvo, a tiempo detenido. Con un renovado vigor, forzó la barra de nuevo. La piedra cedió con un estruendo que retumbó en todo el sótano, haciendo que Sofía diera un respingo. La roca, que en realidad era una losa gruesa y tallada, pivotó hacia adentro como una puerta torpe, revelando una oscuridad absoluta detrás de ella. Javier se quedó sin aliento, con el corazón martilleándole contra las costillas. No había una habitación secreta. Detrás de la losa no había más que una pequeña puerta metálica, del tamaño de un horno,
oxidada y con una pequeña manija en forma de anilla. Parecía la puerta de un viejo montacargas o un incinerador. Estaba perfectamente integrada en la pared de ladrillos que se ocultaba tras la fachada de piedra, una segunda capa de secretismo. La decepción inicial de no encontrar un tesoro dio paso a un misterio aún mayor. ¿Un montacargas en un sótano abandonado? ¿Que llevaba a dónde? La pregunta resonaba en su cabeza, un eco que exigía una respuesta. Todo en aquel lugar estaba diseñado para engañar, para ocultar. Acercó la mano a la anilla de metal. Estaba helada, cubierta de una fina capa de óxido que se deshizo bajo sus dedos como polvo rojizo. El miedo volvió a asomar, un susurro gélido en su nuca. ¿Y si al abrirla alertaba a quien fuera que los vigilaba? ¿Y si era una trampa? Miró a Sofía, que lo observaba con ojos grandes y asustados, abrazando su pajarito de madera. Su instinto protector le gritaba que se detuviera, que volviera a colocar la losa de piedra y olvidara lo que había encontrado. Pero la otra parte de él, la parte que estaba harta de ser una víctima pasiva, le suplicaba que siguiera adelante. No podían vivir para siempre como ratas en una jaula, alimentados por un fantasma. La verdad, por aterradora que fuera, era mejor que la incertidumbre que los estaba volviendo locos. Tomó una decisión. Agarró la anilla con ambas manos, tensó los músculos de la espalda y tiró con todas sus fuerzas. El metal protestó con un chirrido agudo y prolongado, el lamento de un secreto que se resistía a ser revelado. La pequeña puerta se abrió con una sacudida violenta, golpeando la pared interior con un clangor metálico que pareció despertar a todos los fantasmas de la mansión. Javier retrocedió instintivamente, protegiendo a Sofía con su cuerpo. Esperaba ver el hueco de un montacargas ascendiendo hacia la oscuridad de los pisos superiores, pero lo que encontró fue mucho más extraño. No había ningún hueco que subiera. La puerta no daba a un elevador, sino a la boca de un túnel. Un pasadizo estrecho y bajo, apenas lo suficientemente ancho para que un hombre pudiera pasar de lado. Las paredes eran de ladrillo desnudo y desaparecía en una oscuridad tan densa y absoluta que parecía sólida. Un olor a aire estancado, a tierra y a olvido salió del túnel, mucho más fuerte y antiguo que el del propio sótano. La lógica se desmoronaba. Un túnel de servicio detrás de un montacargas falso, oculto por una pared de piedra camuflada. Esto no era un simple escondite. Era una prisión. Era una ruta de escape. Era algo para lo que no tenía palabras. La tentación de explorar el túnel era casi irresistible, pero la oscuridad era una barrera física y psicológica. No tenía linterna, solo la escasa luz del sótano que apenas penetraba unos metros en el pasadizo. Dejar a Sofía sola, incluso por unos minutos, era impensable, y llevarla con él a ese agujero claustrofóbico era una locura. Estaba atrapado en un nuevo dilema. Había abierto una puerta, pero solo había encontrado otra barrera. Frustrado, recorrió el borde del túnel con la mano. Las paredes eran ásperas y frías. El suelo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo, intacto, sin una sola huella. Nadie había pasado por allí en mucho tiempo. Esto contradecía la idea de que su benefactor usara esa ruta. El misterio se hacía cada vez más profundo, con capas y capas de preguntas sin respuesta. El pajarito, la puerta, el túnel, eran piezas de un rompecabezas cuya imagen completa ni siquiera podía empezar a imaginar. Por ahora, lo único que podía hacer era esperar. Pero esperar, ahora, se sentía diferente. Tenía un objetivo. Al día siguiente, después del ritual macabro del desayuno fantasma, Javier encontró su oportunidad. Sofía, cansada de la penumbra del sótano, se había quedado dormida acurrucada en la única manta, con el pajarito de madera aún en su mano. Javier la besó en la frente y con el corazón en un puño, tomó la barra de metal y una decisión. No podía esperar más. Se deslizó hacia la puerta oculta. Antes de entrar, se detuvo y aguzó el oído. Silencio. Solo la respiración suave de su hija. Se introdujo en el túnel. El cambio fue inmediato. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. La oscuridad era total, una presión sobre sus ojos. Avanzó a tientas, con una mano extendida frente a él y la otra rozando la pared de ladrillo para no perder la orientación.
Cada paso levantaba nubes de polvo que le hacían toser, el sonido amortiguado por el espacio confinado. Se sentía como si estuviera siendo tragado por las entrañas de la tierra, avanzando hacia un secreto que el tiempo había intentado enterrar para siempre. El túnel no era largo. Después de unos 20 metros, que en la oscuridad y la tensión parecieron kilómetros, su mano extendida encontró una superficie lisa y fría. No era ladrillo, era madera. Palpó la superficie hasta que encontró el contorno de una puerta. No tenía manija, solo un pequeño agujero a la altura de su cintura. Metió los dedos y tiró. La puerta, que no estaba cerrada con llave, se abrió hacia adentro con un gemido lastimero de bisagras oxidadas. La luz que se filtraba desde la entrada del túnel apenas iluminaba el umbral, pero fue suficiente para ver que había llegado a alguna parte. Dio un paso adentro, y el olor cambió de nuevo. Ya no era solo polvo y humedad. Ahora había un aroma tenue y seco, el olor inconfundible de papel viejo y cuero. El aire estaba completamente inmóvil, como si hubiera estado sellado en una botella hacía 50 años. Estaba en una habitación pequeña, una celda casi, sin ventanas, y con una sola puerta por la que acababa de entrar. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, las formas comenzaron a definirse. En el centro de la pequeña habitación había un escritorio de madera oscura, cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía un sudario gris. Sobre él, un candelabro con los restos de velas derretidas, y a su lado, un objeto que hizo que su corazón diera un vuelco. Un diario. Un libro de aspecto antiguo, encuadernado en cuero oscuro y agrietado, con un pequeño cierre de latón. Junto al diario había varios fajos de papeles amarillentos, atados con una cinta descolorida. Parecían documentos oficiales, con sellos y firmas que apenas podía distinguir. Era como entrar en la tumba de alguien, una cápsula del tiempo perfectamente conservada. Se acercó al escritorio, sus pasos resonando de forma extraña en el silencio sepulcral. Cada fibra de su ser le decía que en ese escritorio, en esos papeles, estaban las respuestas a todo. El porqué del sótano, de la comida, del pajarito escondido. La historia completa estaba allí, esperando. Extendió una mano temblorosa y rozó la cubierta de cuero del diario. Estaba fría y sorprendentemente flexible. El polvo se levantó en una pequeña nube, haciéndole estornudar. El sonido fue una profanación en aquel santuario de silencio. Abrió el pequeño cierre de latón, que se partió con un chasquido metálico. Las páginas interiores estaban cubiertas de una caligrafía elegante pero apretada, la tinta desvaída por el tiempo. Eran las palabras de alguien, un alma atrapada en este mismo lugar, dejando un registro de su soledad. Sintió una punzada de culpa, como si estuviera violando la más íntima de las confidencias, pero la necesidad de entender era demasiado poderosa. Dejó el diario a un lado por un momento y su mirada se posó en algo que estaba parcialmente oculto bajo el escritorio, casi invisible en la sombra. Era una caja, una pequeña caja fuerte de metal, de un color verde oscuro, con una manija giratoria en el frente y una cerradura de combinación. El corazón le dio un vuelco, riqueza y pruebas, todo en la misma habitación. La caja fuerte era vieja, pero sólida. Javier intentó girar la manija, pero estaba bloqueada. La combinación se había perdido en el tiempo. La frustración lo invadió, una oleada de calor en medio del frío de la habitación. Estaba tan cerca. Miró a su alrededor, buscando una herramienta, algo con qué forzarla. Entonces recordó la barra de metal que todavía sostenía en su mano. Era una herramienta tosca para un trabajo delicado, pero era todo lo que tenía. Se arrodilló frente a la caja y encajó el extremo aplanado de la barra en la ranura de la puerta. Hizo palanca con una fuerza desesperada. El metal crujió, se dobló, pero la puerta no cedió. El sudor le perlaba la frente, mezclándose con el polvo. Lo intentó de nuevo, esta vez apuntando a las bisagras. Un golpe seco, otro, un chirrido metálico. Y luego, con un gemido de metal torturado, una de las bisagras se rompió. La puerta de la caja fuerte quedó colgando, entreabierta. Una bocanada de aire seco y con olor a papel viejo escapó de su interior. Con el corazón latiendo desbocado, abrió del todo la pequeña puerta. Por un instante, solo vio oscuridad. Luego, sus ojos se ajustaron.
El interior de la caja fuerte estaba abarrotado, completamente lleno de fajos de billetes. No eran euros. Eran billetes grandes, de colores sepia y verde, con un rostro adusto que no reconoció. Pesetas, antiguas pesetas españolas de alta denominación, estaban atados con cintas de papel del banco, ahora amarillentas y quebradizas. Sacó uno de los fajos. Los billetes estaban secos y frágiles, pero perfectamente conservados. El olor a tinta y papel viejo era abrumador. Eran de los años 70, según la fecha impresa en una esquina. Había docenas de fajos. Una fortuna. Una fortuna olvidada y encerrada en una tumba de ladrillo. Era una cantidad de dinero que cambiaba la vida, suficiente para sacarlos de ese agujero, para comprar una casa, para darle a Sofía un futuro. Una ola de euforia y vértigo lo recorrió, tan potente que tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. El sótano ya no era una prisión, era una mina de oro. La visión del dinero era tan abrumadora que por un momento olvidó todo lo demás: el diario, los documentos, el misterio de la comida. Solo podía pensar en lo que esa montaña de papel viejo significaba: el fin del hambre, el fin del frío, el fin de la humillación. Podía ver el rostro de Sofía iluminado por el sol en el jardín de una casa nueva, una casa cálida y segura. Podía oler el café en su propia cocina. La fantasía era tan vívida, tan poderosa, que casi lo hizo llorar. Pero algo en la quietud de la habitación lo trajo de vuelta a la realidad. El dinero no había aparecido por arte de magia. Estaba allí por una razón. Estaba conectado al diario que yacía sobre el escritorio y a los documentos de propiedad atados con una cinta. La riqueza y las pruebas. No podía tener una sin entender la otra. El dinero era la respuesta a sus problemas, pero el diario era la respuesta a las preguntas que lo habían atormentado durante semanas. Con las manos aún temblando, dejó el fajo de billetes sobre el escritorio, junto al diario. Ahora veía los tres elementos como lo que eran: las piezas de un mismo relato. El diario contenía la historia, los documentos de propiedad, probablemente, el crimen, y el dinero, el motivo o el resultado. Todo estaba interconectado. El misterio de la comida diaria, que antes era el centro de su universo, ahora parecía un detalle secundario, una distracción. El verdadero secreto de la mansión no era un benefactor fantasmal, sino una historia trágica y probablemente criminal, que había sido enterrada deliberadamente. Y él, un simple obrero de la construcción desahuciado, acababa de desenterrarla. La sensación de poder que le dio el dinero se vio atemperada por una nueva forma de miedo. Ya no era el miedo a lo desconocido, sino el miedo a lo que ahora sabía que existía. Este secreto tenía un guardián, y él acababa de invadir su santuario. Abrió el diario de nuevo, esta vez con un propósito claro. La primera página tenía una fecha: 14 de octubre de 1972. La caligrafía era femenina, fluida. Las primeras líneas lo golpearon con una fuerza inesperada. Hoy mi padre me ha encerrado aquí. Dice que soy una deshonra para el apellido Serrano. Dice que moriré aquí antes de que el mundo sepa de mi vergüenza. Me han quitado a mi bebé. Ni siquiera sé si es niño o niña. El montacargas trae comida una vez al día, como un animal en una jaula. Mi único crimen fue amar. Mi único pecado es el niño que he traído al mundo. Javier sintió una oleada de náuseas. La verdad era mucho peor de lo que había imaginado. No era un escondite, era una tumba en vida. El montacargas, la comida, el patrón se repetía. La historia no había terminado. Estaba reviviéndola, de una forma extraña y retorcida. La mujer del diario, Isabel, y él eran dos prisioneros en el mismo sótano, alimentados a través del mismo sistema. Pasó las páginas con dedos febriles. El diario era un relato desgarrador de soledad y desesperación, los días marcados solo por la llegada de la bandeja de comida. Isabel escribía sobre su padre, un hombre llamado Ignacio Serrano, un industrial cruel y poderoso. Escribía sobre cómo escuchaba los sonidos de la casa por encima de ella, una vida que le había sido arrebatada. Y luego, el diario cambió de tono. Isabel, en su aislamiento, había comenzado a escuchar. A través de los conductos de ventilación, oía a su padre en su despacho, y lo que escuchaba la llenaba de horror. Ignacio Serrano no solo era un padre cruel, sino también un criminal.
El diario describía con detalle cómo se había apoderado ilegalmente de las tierras de agricultores locales, falsificando escrituras y usando la intimidación y la violencia. Los documentos que estaban sobre el escritorio debían ser las pruebas de esos crímenes. La misma tierra sobre la que ahora se erigía el imperio corporativo de la familia Serrano. Entonces, comprendió el propósito del dinero en la caja fuerte. El diario lo explicaba. Eran las ganancias iniciales de esas tierras robadas, el capital semilla de una fortuna construida sobre la ruina de otros. Ignacio Serrano lo había escondido allí, en la tumba de su hija, el lugar más seguro del mundo, porque nadie sabía que existía. Era una ironía tan cruel, tan macabra, que a Javier se le revolvió el estómago. La historia de Isabel terminaba abruptamente. La última entrada, con una caligrafía temblorosa y casi ilegible, simplemente decía: «Tengo frío. Ya no tengo fuerzas para escribir. Que Dios perdone a mi padre, porque yo no puedo». Después de eso, las páginas estaban en blanco. Isabel había muerto allí, en esa misma habitación, sola, su secreto enterrado con ella. Javier cerró el diario. El sonido de la cubierta de cuero al cerrarse resonando como la tapa de un ataúd. El silencio en la habitación se sentía pesado, cargado con el dolor de una vida robada. Javier recogió un fajo de billetes y el diario. El peso de ambos en sus manos se sentía inmenso, no solo por su valor físico o histórico, sino por el peso moral que representaban. Tenía en sus manos la prueba de un crimen terrible y la fortuna que había generado. ¿Qué debía hacer? Por un lado, la tentación de tomar el dinero y desaparecer era abrumadora. Era su billete de salida, la solución a todos sus problemas. Nadie sabría nunca de dónde vino. Podría darle a Sofía la vida que se merecía y olvidar para siempre este sótano maldito. Era la opción fácil, la opción de supervivencia. Pero al mirar el diario, el rostro de una mujer sin nombre, Isabel, se formó en su mente: sufrimiento, injusticia, una vida destruida. El dinero estaba manchado de sangre y lágrimas. Tomarlo y huir sería como cometer un segundo crimen. Ser cómplice del silencio que había matado a Isabel. Se sentía atrapado entre la necesidad y la conciencia. El sonido de un leve movimiento en el sótano principal. La voz soñolienta de Sofía llamándolo. Lo sacó de su trance. «Papá». El pánico lo inundó. Había estado fuera demasiado tiempo. Rápidamente, metió el diario y varios fajos de billetes dentro de su chaqueta, sintiendo el volumen abultado contra su pecho. No podía llevarse todo, no ahora. Dejó la caja fuerte abierta, la habitación tal como la había encontrado, y se deslizó de nuevo hacia el túnel. Cada paso de vuelta a la luz del sótano se sentía diferente. Ya no era un ignorante prisionero, era el guardián de un secreto mortal. La oscuridad del túnel ya no le parecía tan aterradora como la oscuridad del corazón humano que el diario le había revelado. Cuando salió de nuevo al sótano y selló la puerta de piedra, se sintió como si estuviera cerrando una tumba por segunda vez. Sofía estaba sentada, frotándose los ojos. «¿Dónde estabas, papá?» Tenía miedo. Javier la abrazó con una fuerza que la sorprendió. «Estaba aquí mismo, cariño. No voy a ninguna parte», pero era una mentira. Acababa de viajar 50 años al pasado y había regresado con un fantasma a cuestas. Los días que siguieron fueron una tortura de un nuevo tipo. La comida seguía apareciendo cada mañana, pero ahora Javier entendía el mecanismo. El montacargas. Sabía que al otro lado había alguien que conocía el sistema, alguien que perpetuaba el ritual. ¿Quién? ¿Un descendiente de Ignacio Serrano? ¿Alguien que había heredado el secreto de la hija encerrada y ahora lo usaba para mantener a los ocupas controlados? La comida ya no era un acto de caridad ni de terror, sino una herramienta de control. Y ahora él conocía las reglas del juego. Pasaba las horas releyendo el diario de Isabel en secreto, memorizando los nombres, los lugares, los crímenes. El dinero estaba escondido bajo la manta raída, un bulto de esperanza y peligro. La dualidad de su situación lo estaba destrozando. Tenía los medios para escapar, pero también tenía la llave para hacer justicia, y no sabía qué puerta abrir. El sótano se había transformado de nuevo, de jaula a escondite, y ahora a un campo de batalla moral dentro de su propia alma.
El descubrimiento había cambiado el género de su vida de un drama de supervivencia a un thriller de misterio. Y él era el protagonista reacio, el detective accidental que había tropezado con un crimen que llevaba medio siglo sin resolverse. La atmósfera en el sótano se cargó de una nueva tensión. Cada crujido de la mansión, cada sombra, ya no era la amenaza de un fantasma, sino la posible llegada del guardián del secreto. Javier se encontraba constantemente mirando hacia la pared de piedra, medio esperando que la puerta se abriera desde el otro lado. Había pasado de ser la víctima a ser la amenaza. El conocimiento era poder, pero también era un peligro mortal. Alguien había querido que la historia de Isabel y el origen de la fortuna Serrano permanecieran enterrados, y él acababa de profanar esa tumba. La pregunta ya no era ¿quién nos alimenta?, sino ¿cuándo vendrán a silenciarnos? El juego había subido de nivel, y las apuestas eran ahora su vida y la de su hija. El misterio estaba resuelto, pero la trama apenas comenzaba. La chaqueta de Javier, abultada con el diario y el dinero, se sentía como una armadura y a la vez como una lápida. Durante los 2 días siguientes vivió en un estado de febril tensión, atrapado entre la euforia de su hallazgo y el terror de sus implicaciones. Por la noche, a la luz temblorosa de una vela que había encontrado en la habitación secreta, devoraba las palabras de Isabel. Ya no eran solo la historia de una extraña, eran un testamento que le había sido confiado. La caligrafía, a veces firme y a veces quebrada, le hablaba directamente, una voz fantasmal que se alzaba desde la tinta desvaída. 12 de noviembre de 1972. Leía en voz baja para no despertar a Sofía. He oído a mi padre reírse en su despacho. Una risa profunda, satisfecha. Hoy ha cerrado el trato por las tierras de los Alarcón. Les ha pagado una miseria, amenazándolos con deudas inventadas. Me pregunto si el pan que me trae el guardia está hecho con el trigo de esos campos robados. Cada bocado sabe a ceniza y a lágrimas ajenas. El corazón de Javier se apretaba con cada palabra. Junto al diario, los documentos de propiedad eran un mapa de la codicia de Ignacio Serrano. Javier, que apenas había terminado la escuela, luchaba por entender la jerga legal, pero el patrón era inconfundible. Escrituras falsificadas, transferencias dudosas, firmas que parecían forzadas. Nombres de familias, los Alarcón, los Jiménez, los Soto, aparecían una y otra vez, primero como propietarios legítimos y luego como deudores despojados. Eran las mismas tierras sobre las que ahora se alzaba el gigante de la corporación Serrano, un imperio construido sobre los huesos de agricultores pobres. Javier sintió una oleada de rabia impotente. La historia de Isabel no era solo una tragedia familiar, era la crónica de un crimen masivo, una injusticia histórica que había sido enterrada bajo capas de hormigón y respetabilidad. El dinero que escondía bajo su manta no era solo una fortuna, era el botín original, la prueba tangible y podrida del pecado fundacional de una de las familias más poderosas del país. Se sentía como el único superviviente de un naufragio olvidado. Una noche, encontró la entrada que más lo persiguió, una que lo dejó sin aliento, con un nudo de hielo en la garganta. 25 de diciembre de 1972. Hoy es Navidad. El guardia me ha traído un trozo de turrón junto a la sopa, un gesto de piedad que me resulta más cruel que un latigazo. Por los conductos, he oído a niños reír, mis sobrinos, supongo, abriendo regalos junto al fuego, y yo solo puedo pensar en mi bebé. ¿Dónde estará? ¿Tendrá frío? ¿Alguien le cantará para dormir? He tallado un pajarito de madera. No es mucho, pero lo he hecho para él, para ella. Lo he escondido en la pared, con la esperanza de que algún día alguien lo encuentre y sepa que aquí, en esta oscuridad, una madre recordó a su hijo. Javier miró a Sofía, que dormía plácidamente abrazada a su propio pajarito de madera. La coincidencia era tan poética y tan brutal que sintió que iba a romperse. Isabel no solo le había dejado un secreto, le había dejado el eco de su amor de madre, un eco que ahora resonaba en su propia alma de padre desesperado. La comida seguía apareciendo cada mañana, pero el ritual había adquirido un nuevo y siniestro significado. Javier ya no sentía miedo del fantasma, sentía una repulsión helada hacia la persona real que estaba al otro lado del montacargas.
Sabía que no era caridad, sino una estrategia, una forma de mantenerlos sedados, pasivos, de asegurarse de que el ocupa desesperado no se pusiera a curiosear demasiado. Se sentía como un ratón al que el gato alimenta antes de dar el zarpazo final. Su paranoia se agudizó, pero ahora estaba enfocada. Buscaba lo anacrónico, lo fuera de lugar. Y entonces, mientras examinaba por enésima vez la pared de ladrillos detrás de la losa de piedra, lo vio. Era casi invisible, una mota de perfección en medio de la imperfección del ladrillo viejo. Un punto negro, pulido, no más grande que la cabeza de un alfiler, incrustado en el mortero. Una lente, una cámara. El aliento se le heló en los pulmones. No solo los alimentaban, los observaban, lo habían visto todo. Habían visto cómo encontraba el diario. Sabían que él sabía. La certeza de haber sido descubierto fue como una descarga eléctrica. Un sudor frío le recorrió la espalda. Estaba expuesto, vulnerable. Miró la lente diminuta con una mezcla de terror y furia. Habían violado su miseria. Habían convertido su lucha por la supervivencia en un espectáculo privado. ¿Cuánto tiempo llevaban esperando? ¿Qué planeaban hacer ahora que su secreto más oscuro estaba en manos de un don nadie? El sonido del goteo del agua pareció intensificarse, marcando los segundos hacia una confrontación inevitable. Y entonces, el sonido cambió. No fue un chirrido, ni un golpe. Fue un clic suave y moderno, completamente fuera de lugar en aquel sótano antiguo. El sonido de un pestillo de alta seguridad retrayéndose. Provenía de la puerta principal del sótano, la que él había atrancado con una viga de madera podrida. La viga se movió sin esfuerzo, empujada desde fuera, y la puerta se abrió hacia adentro con un silencio aterrador, sin el más mínimo gemido de sus bisagras. Una silueta alta y oscura se recortó contra la luz gris del exterior. El hombre que entró en el sótano no pertenecía a ese mundo de decadencia y miseria. Vestía un traje a medida de color carbón que probablemente costaba más de lo que Javier había ganado en un año. Sus zapatos, de un cuero italiano reluciente, pisaron el suelo polvoriento con una deliberada falta de cuidado, como si la suciedad no se atreviera a mancharlos. Era alto, de unos 40 años, con el pelo oscuro perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos fríos y calculadores que barrieron el sótano con una rápida evaluación. Un carísimo perfume masculino flotó en el aire, una fragancia de poder y dinero que luchó contra el olor a moho y lo venció. No parecía un matón, parecía un ejecutivo que acababa de salir de una reunión de la junta directiva. Se detuvo a unos metros, sus ojos fijos en Javier, que se había puesto instintivamente delante de Sofía, quien, por suerte, seguía durmiendo. La presencia del hombre era una violación, una intrusión tan violenta como un golpe físico. El silencio se estiró, pesado y lleno de amenazas. Javier, ¿verdad? La voz del hombre era suave, educada, pero tenía un filo de acero. El sonido de su propio nombre en boca de aquel extraño le provocó un escalofrío. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Soy Álvaro Serrano. Mi familia es propietaria de este lugar. Hizo una pausa, su mirada despectiva recorriendo las paredes húmedas. Lamento las condiciones, pero supongo que son mejores que la calle. Se acercó un paso más, sus movimientos fluidos y seguros, como los de un depredador en su propio territorio. Javier no respondió. Su garganta estaba seca. Su corazón latía con una fuerza dolorosa contra sus costillas. Apretó los puños, sintiendo el impulso primitivo de proteger a su hija, pero sabía que cualquier movimiento brusco sería un error fatal. Álvaro Serrano, el nieto de Ignacio, el heredero del imperio y de sus pecados. El rostro del mal no era el de un monstruo, sino el de un hombre de negocios impecablemente vestido. La banalidad de su apariencia lo hacía aún más aterrador. Álvaro pareció leer su mente. Veo que está confundido. Permítame aclarar las cosas. Su tono era el de un profesor paciente explicando una lección a un niño lento. Cuando mis sistemas de seguridad me alertaron de su presencia, tuve dos opciones: llamar a la policía y que lo echaran, a usted y a la niña, de vuelta al frío, o mostrar un poco de compasión. Se detuvo, dejando que las palabras surtieran efecto. Opté por lo segundo: la comida, el calor de la sopa, un pequeño gesto de caridad para mantenerlos a salvo,
y sobre todo, tranquilos. No me gusta causar problemas innecesarios. Pensé que entendería el acuerdo. Un techo sobre su cabeza a cambio de discreción. La condescendencia en su voz era como veneno. No era caridad, era un soborno, una forma de comprar su silencio, de tratarlo como a un perro callejero al que se le tira un hueso para que no ladre. La humillación era tan intensa que a Javier le costaba respirar. Su puño se apretó con más fuerza alrededor de la barra de metal oxidado que nunca soltaba. La mirada de Álvaro se desvió entonces hacia la manta bajo la cual Sofía dormía. Javier notó cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente al ver el bulto antinatural que formaban el diario y el dinero escondidos. El corazón de Javier se detuvo. Intentó moverse sutilmente para bloquear la vista, pero era demasiado tarde. El juego de apariencias había terminado. La sonrisa de Álvaro se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría impaciencia. «Y veo que no se ha limitado a aceptar mi hospitalidad», dijo, su voz perdiendo toda su falsa calidez. «Ha estado explorando». No era una pregunta, era una acusación. Su mirada se desplazó hacia la pared de piedra donde se ocultaba la puerta secreta. Javier supo en ese instante que Álvaro lo sabía todo. No solo que había entrado, sino que había encontrado. La pequeña lente en la pared lo había delatado. Era un idiota. Un completo idiota que había caído directamente en una trampa que llevaba 50 años preparada para el curioso equivocado. La cámara en la habitación de mi abuela es de una calidad excelente, incluso después de tantos años, continuó Álvaro, confirmando los peores temores de Javier. Una pequeña maravilla de la ingeniería de su tiempo. Me ha permitido ver su interés por la historia familiar. El sarcasmo goteaba de cada sílaba. He visto cómo leía su diario, cómo contaba el dinero. Debo admitir que tiene usted más iniciativa de la que esperaba. Se acercó otro paso, invadiendo por completo el espacio personal de Javier. Ahora estaba tan cerca que Javier podía ver su propio reflejo aterrorizado en los ojos oscuros y vacíos de Álvaro. La sensación de violación fue total y absoluta. Cada momento íntimo de su desesperación, cada lágrima, cada lectura febril del diario de Isabel, todo había sido observado, analizado por este hombre. Ya no era un participante en un misterio, era el protagonista involuntario de una película de vigilancia, y el director acababa de entrar en escena para dirigir el acto final. Álvaro metió una mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un fajo de billetes. Billetes nuevos, de 500 euros, sujetos con un clip de oro. Lo arrojó al suelo, a medio camino entre ellos. Los billetes se esparcieron sobre el polvo como hojas muertas. 20.000 euros, dijo con tono displicente. Es más dinero del que verá en toda su vida. Un nuevo comienzo para usted y la niña. Un piso, ropa, comida, todo lo que necesita. Su mirada se endureció. A cambio, quiero el diario y el resto de lo que encontró en esa caja. Son reliquias familiares. Tienen valor sentimental, nada más. La oferta era un insulto. 20.000 euros a cambio de una fortuna y la prueba de un crimen que valía cientos de millones. Era una migaja arrojada desde la mesa de un banquete, una demostración de poder, una forma de decirle exactamente lo que pensaba de él, que su silencio, su vida, valía muy poco. La rabia, una rabia pura y ardiente, subió por la garganta de Javier, ahogando el miedo. Javier no se movió, no miró el dinero en el suelo. Sus ojos estaban clavados en los de Álvaro. En su mente, vio el rostro de Isabel, escuchó su relato de soledad y dolor, vio los nombres de las familias arruinadas, vio a Sofía abrazando un pajarito tallado por una madre moribunda. Este hombre, con su traje caro y su dinero fácil, era el producto de todo ese sufrimiento. Era el custodio de la injusticia, el carcelero de la memoria de su propia abuela. Aceptar su dinero no sería una victoria, sería la traición final. Sería escupir sobre la tumba sin nombre de Isabel. Sería vender el alma de su hija por un puñado de billetes manchados de sangre. En ese instante, en medio del sótano helado, Javier dejó de ser una víctima. Tomó una decisión, no por el dinero, no por la venganza, sino por algo mucho más simple y poderoso, por decencia, por la justicia que se le debía a un fantasma. La barra de metal en su mano se sentía ahora como una extensión de su propia voluntad.
Álvaro notó el cambio en su mirada. La sumisión había sido reemplazada por un desafío silencioso. La sonrisa condescendiente volvió a sus labios, pero esta vez era más afilada, más cruel. «Piénselo bien, Javier», susurró, y el cambio de tono hizo que a Javier se le erizara el vello de la nuca. «Este es un lugar muy antiguo y ruinoso. Las cosas se caen. Las estructuras son inestables». Su mirada se desvió deliberadamente hacia Sofía, que se había removido bajo la manta. Sería una verdadera tragedia que ocurriera un accidente. Una niña tan pequeña, tan frágil, podría perderse en la oscuridad, o quizás el aire aquí abajo podría viciarse. La amenaza era inconfundible, envuelta en seda, pero tan letal como una daga en el corazón. Estaba amenazando la vida de su hija. El aire se volvió espeso y pesado, y el sótano, que ya era una tumba, se sintió de repente mucho más pequeño, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ellos. El frío que sintió Javier ya no era por la temperatura, sino por el terror puro. El hombre se dio la vuelta lentamente, sin esperar una respuesta. «Le daré 24 horas para que tome la decisión correcta», dijo por encima del hombro. «Cuando vuelva, espero que tenga un paquete listo para mí. No me obligue a ser persuasivo». Caminó hacia la puerta, sus pasos silenciosos sobre el suelo sucio. Se detuvo en el umbral y miró a Javier una última vez. Sus ojos eran dos esquirlas de hielo. «Ah, y Javier», añadió con una calma escalofriante, «mi abuelo solía decir, no hay secreto que el dinero no pueda enterrar. Le sugiero que recuerde esas palabras». Con eso, salió del sótano, cerrando la puerta tras de sí. El clic del cerrojo de alta seguridad, resonando en el silencio, fue el sonido más definitivo que Javier había oído en su vida. Estaban encerrados, atrapados. La oferta y la amenaza colgaban en el aire, tan reales como el olor a moho y el frío que lo envolvía todo. Ahora tenía una elección que tomar, y el tiempo corría en su contra. Javier se quedó inmóvil, con el corazón martilleando contra sus costillas, el eco de la amenaza de Álvaro resonando en su cabeza. Miró el dinero esparcido por el suelo, un oasis venenoso en el desierto de su miseria. Luego miró el bulto bajo la manta donde dormía Sofía, su tesoro más preciado, ahora convertida en una pieza de negociación en un juego mortal. La elección parecía imposible, una balanza perfectamente equilibrada entre la supervivencia y el alma. Por un lado, una vida sin miedo, sin hambre, pero comprada con el silencio, con la complicidad en una injusticia atroz. Por otro, la lucha por la verdad, por la memoria de una mujer olvidada, pero un camino que ponía a su hija en peligro mortal. Y aquí, en este punto muerto de la historia, la pregunta se vuelve hacia ti. ¿Qué harías en el lugar de Javier? ¿Arriesgarías todo por la justicia de un fantasma, sabiendo que tu propia familia podría pagar el precio más alto? ¿O tomarías el dinero y correrías, enterrando el secreto para siempre para asegurar tu propia salvación? El eco de las palabras de Álvaro, un accidente, un aire viciado, rebotaba en las paredes húmedas del sótano, cada repetición una puñalada de hielo en su pecho. Su mirada estaba fija en el dinero, los billetes de 500 euros esparcidos como basura de lujo sobre el suelo mugriento. 20.000 euros. La cifra bailaba en su mente, una sirena cantando una canción de salvación fácil y cobarde. Podía oler su perfume caro aún flotando en el aire, una fragancia de poder que intentaba ahogar el olor a podredumbre y desesperación. Sintió la chaqueta abultada contra su torso. El peso del diario de Isabel y los fajos de pesetas se sentían ahora como un ancla, o quizás como una armadura. La barra de metal en su mano estaba helada, pero el calor de la rabia que le subía por el brazo la hacía sentir como una extensión de su propia furia. Estaba en una encrucijada, no entre la riqueza y la pobreza, sino entre el silencio y la voz, entre la sumisión y la justicia. El miedo era un animal vivo en sus entrañas, pero algo más fuerte estaba naciendo: la determinación. Se arrodilló, pero no para recoger el dinero. Acercó su mano a la manta bajo la que dormía Sofía y la ajustó con una ternura que contrastaba violentamente con la tensión que vibraba en cada uno de sus músculos. Su carita, pálida y serena en el sueño, era el epicentro de su universo. La amenaza velada de Álvaro contra ella no había quebrado su espíritu.
lo había forjado en acero. Pensó en Isabel, sola en la oscuridad, tallando un pajarito para un hijo que nunca conocería. Pensó en las familias despojadas, en la risa cruel de Ignacio Serrano resonando a través de los conductos. Tomar el dinero de Álvaro sería convertirse en él. Sería ponerle precio a la vida de Sofía y al alma de Isabel. Y su precio no eran 20.000 euros, ni 20 millones. No había precio. Lágrimas de rabia y resolución silenciosa quemaron sus ojos. Dejó el dinero en el suelo, un monumento a la corrupción que se negaba a adorar. Su elección estaba hecha. No huiría, lucharía. El sótano ya no era una prisión, se había convertido en su trinchera. Las horas siguientes se arrastraron con una lentitud tortuosa. El ultimátum de 24 horas era un tambor fúnebre en su cabeza. Javier se movía por el sótano como un animal enjaulado, su mente corriendo a 1000 por hora, buscando una salida, una estrategia, un milagro. Cada vez que Sofía se movía en sueños, él contenía la respiración, el terror de la amenaza de Álvaro apuñalándolo de nuevo. Releyó pasajes del diario de Isabel, no buscando pistas, sino fuerza. Las palabras de la mujer muerta eran ahora un mantra, un recordatorio de por qué no podía rendirse. Mi único crimen fue amar. La frase resonaba en él. Su único crimen era ser pobre, ser un padre tratando de proteger a su hija. La injusticia era la misma, solo que separada por medio siglo. No podía permitir que la historia se repitiera, que otro Serrano ganara, que otro inocente fuera aplastado. Escondió el diario y el dinero de la caja fuerte en una bolsa de plástico y la metió en un hueco de la pared, lejos de la vista. Se preparaba para una guerra que no sabía cómo librar. Mientras su mente desesperada repasaba cada detalle del diario, una frase, pasada por alto antes en su febril lectura, saltó de la página. Isabel escribía sobre los primeros días de su encierro, cuando el miedo era tan abrumador que apenas podía respirar. Solo el viejo Manuel, el guardés, me mostró algo de piedad. A veces, cuando traía la leña para la caldera del sótano, dejaba una flor silvestre en el escalón, un diente de león, un gesto tan pequeño, pero que me decía que no todo en el mundo era crueldad. La mención era breve, casi insignificante, pero para Javier fue como si una luz se encendiera en la oscuridad. Manuel, el guardés. Javier recordó haber visto una pequeña casa, casi una cabaña, en el borde de la propiedad de la mansión cuando llegó. Una chimenea humeaba, una luz se veía en la ventana. ¿Podría ser él? ¿Un hombre tan viejo seguiría vivo? Si lo estaba, era el único otro ser humano que conocía una parte de esta historia. No era un plan, pero era un destino, un posible aliado, un guardián de la historia. La idea de señor Manuel se aferró a su mente como un clavo ardiendo. Si lograba salir de allí, no correría a ciegas. Correría hacia esa pequeña casa. El hombre debía tener más de 80 años, si aún vivía. Probablemente era el único testigo vivo de la era de Ignacio Serrano, la única persona que podía corroborar los rumores, que podía dar testimonio del secreto de la familia. La revelación de Isabel en el diario era explosiva, pero era la palabra de una muerta contra un imperio corporativo. El testimonio de un testigo presencial, por vago que fuera, podría ser la pieza final del rompecabezas, la chispa que encendiera la pólvora. De repente, Javier tenía un objetivo más allá de la simple supervivencia. Necesitaba llegar a Manuel, necesitaba entregarle el diario, contarle la historia. El miedo no desapareció, pero ahora tenía una dirección. Dejó de caminar en círculos y comenzó a planificar su huida, estudiando las paredes del sótano no como un prisionero, sino como un ingeniero buscando un punto débil. El tiempo se agotaba. Javier calculó que le quedaban unas 18 horas. Miraba constantemente la puerta principal, esperando el regreso de Álvaro. Pero la confrontación llegó mucho antes de lo esperado. No hubo ninguna advertencia. De repente, el sonido de un motor pesado, un todoterreno, rompió el silencio del exterior. El vehículo se detuvo bruscamente justo delante del sótano. Javier sintió un vuelco en el estómago. Agarró la barra de metal, su corazón martilleando contra su pecho. Sofía, que estaba despierta y jugaba con su pajarito de madera, lo miró con los ojos muy abiertos, sintiendo la tensión repentina de su padre.
Se oyeron 2 portazos, sordos y pesados, y luego, pasos. No solo los zapatos caros de Álvaro, eran pasos más pesados, de botas de trabajo, 2 pares al menos. No había vuelto solo, había traído matones, el juego de las amenazas sutiles había terminado. La violencia abierta estaba a punto de comenzar. Javier empujó a Sofía detrás de él, protegiéndola con su cuerpo. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del sótano. No hubo llamada, no hubo ultimátum, solo el sonido metálico de herramientas. Un chirrido de metal contra metal. Javier comprendió con un horror helado lo que estaban haciendo. No iban a entrar, iban a sellarlos dentro. Escuchó el sonido inconfundible de una soldadora, un siseo agudo y violento que cortaba el aire. Chispas de luz anaranjada se filtraron por debajo de la puerta, bailando como insectos infernales en la penumbra. Estaban soldando la puerta al marco de metal. La idea era tan brutal, tan definitiva, que a Javier le costó respirar. No era una prisión temporal, era una tumba. Álvaro no había venido a negociar, había venido a ejecutar una sentencia. El siseo de la soldadora era el sonido de su esperanza siendo extinguida, de su mundo encogiéndose hasta convertirse en una caja de piedra de la que no había escapatoria. Abrazó a Sofía, que empezó a llorar, asustada por el ruido y las luces. «Tranquila, mi amor, tranquila», susurró, aunque su propia voz temblaba. Después de lo que pareció una eternidad, el siseo de la soldadura se detuvo. Fue seguido por una serie de golpes sordos y pesados contra la puerta, como si estuvieran reforzándola desde fuera, asegurándose de que fuera impenetrable. Luego, un silencio absoluto, más aterrador que el ruido anterior. Javier se acercó a la puerta y la empujó. No se movió ni un milímetro. Estaba tan sólida como la propia pared de piedra. Estaban, oficialmente, enterrados en vida. El corazón de Javier se hundió. La desesperación, que había mantenido a raya con la rabia y la determinación, volvió a inundarlo con la fuerza de una marea negra. Miró a su alrededor, al sótano húmedo y oscuro. Este iba a ser su final. Iban a morir aquí, de hambre, de sed, olvidados por el mundo, exactamente como Isabel. La ironía era tan cruel que le provocó una risa amarga y rota que se convirtió en un sollozo ahogado. Había desafiado a un monstruo, y el monstruo había decidido simplemente borrarlo de la existencia. Pero Álvaro Serrano aún no había terminado. Cuando Javier creía que no podía haber nada peor, un nuevo sonido lo paralizó. Un chirrido metálico procedente de lo alto, seguido de un golpe sordo. Venía de la rejilla de ventilación, la única fuente de aire fresco del exterior, y entonces el zumbido bajo y constante del sistema de ventilación, un sonido que apenas había registrado antes, pero que ahora era la banda sonora de su supervivencia, se detuvo. El silencio que siguió fue total, opresivo, antinatural. El aire en el sótano dejó de moverse. Inmediatamente se sintió más pesado, más denso. La amenaza de Álvaro ya no era una sugerencia velada. Estaba cortando su suministro de aire. No iba a esperar a que murieran de hambre, iba a asfixiarlos. El pánico, un pánico puro y animal, se apoderó de Javier. Esto no era una ejecución, era una tortura. Les estaba dando una última opción, rendirse y morir, o morir lentamente luchando por cada bocanada de aire. El efecto fue casi inmediato. El olor a moho y tierra húmeda, antes un simple telón de fondo, se volvió abrumador, asfixiante. El aire viciado que exhalaban no se disipaba. Se quedaba flotando a su alrededor, una nube venenosa. Javier sintió una presión en el pecho, como si una mano invisible le estuviera apretando los pulmones. Sofía empezó a toser, un sonido seco y débil que era como una aguja en el corazón de su padre. «Papá, no puedo respirar bien», susurró, su vocecita llena de miedo. Javier la levantó en brazos, su mente corriendo desesperadamente. ¿Cuánto tiempo tenían? ¿1 hora? ¿2? No lo sabía. El conocimiento de su pasado como obrero de la construcción no servía de nada aquí. El sótano se había transformado en una cámara de gas de acción lenta. Las paredes, antes solo frías y húmedas, ahora parecían estar activamente absorbiendo el oxígeno, cerrándose sobre ellos en una conspiración mortal. El rostro de Álvaro, con su sonrisa fría,
apareció en su mente. Disfrutaría de esto. En medio del pánico que amenazaba con paralizarlo, la imagen del diario de Isabel volvió a su mente con la fuerza de una revelación. Los túneles. Isabel no solo había hablado del montacargas. En sus últimas semanas, obsesionada con la idea de que su hijo algún día podría buscarla, había explorado cada rincón de su prisión. Había escrito sobre la red de túneles de servicio que recorrían las entrañas de la mansión, pasadizos olvidados utilizados por los sirvientes un siglo atrás. Y había mencionado otra salida, una que su padre había mandado sellar, pero que ella creía que aún podría ser accesible. La esperanza, que creía soldada tras la puerta, volvió a encenderse. Una llama diminuta y desesperada en la oscuridad sofocante. «Aguanta, Sofía. Aguanta, mi amor», le dijo, su propia voz sonando forzada por la falta de aire. «Papá nos va a sacar de aquí. Lo prometo». La promesa era tanto para ella como para él mismo, un juramento contra la muerte que se acercaba. Dejó a Sofía en un rincón con su pajarito de madera, diciéndole que jugara a aguantar la respiración, convirtiendo su situación mortal en un juego desesperado. Corrió hacia la pared secreta, sus pulmones ardiendo. Abrió la losa de piedra y la puerta del montacargas falso, y se metió en la habitación de Isabel. El aire allí era aún más estancado, pero no importaba. Necesitaba el diario. Lo había escondido en otro lugar. Maldijo su propia precaución. Volvió al sótano. Buscó a tientas en el hueco donde había guardado la bolsa de plástico y la sacó. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrirla. Sacó el diario, sus dedos pasando las páginas con una velocidad febril. El aire era cada vez más escaso. Sentía un mareo. Puntos negros bailando ante sus ojos. «Vamos, Isabel, ayúdame. Ayúdame una última vez», susurró al libro de cuero, como si fuera un artefacto sagrado. Y entonces la encontró. Una entrada casi al final del diario, la caligrafía temblorosa pero clara. «El viejo conducto del carbón. Recuerdo que mi padre lo mandó tapiar cuando instalaron la nueva caldera. Pero la chimenea sigue ahí. El conducto empieza en la esquina noroeste del sótano principal, detrás de la pared falsa del almacén de vinos. Si alguien pudiera romper el ladrillo, podría llegar a la base de la chimenea. Es estrecho, pero un niño o una mujer delgada podrían pasar. Un almacén de vinos». Javier levantó la vista. En la esquina más oscura y húmeda del sótano, había unos restos de estanterías de madera podrida, dispuestas en un patrón que ahora, de repente, tenía sentido. Eran los restos de un botellero. Corrió hacia allí con la barra de metal en la mano, el corazón latiendo con una mezcla de terror y esperanza salvaje. El aire era como jarabe espeso en su garganta. El tiempo se estaba acabando. La pared detrás de las estanterías podridas parecía idéntica al resto del sótano, piedra irregular y mortero viejo. Pero la descripción de Isabel era precisa. Era una pared falsa. Javier empezó a golpear la pared con la barra de metal. El sonido era sordo, sólido. La desesperación le arañó la garganta. ¿Se había equivocado Isabel? ¿O estaba él en el lugar incorrecto? Siguió golpeando, moviéndose a lo largo de la pared, su respiración convirtiéndose en jadeos roncos. Toc, toc, toc. Y entonces, un sonido diferente. Un crujido. No era piedra, era yeso sobre ladrillo. Un camuflaje, igual que la puerta secreta. Con una fuerza renovada por la adrenalina, golpeó de nuevo en el mismo lugar. Un trozo de yeso del tamaño de un plato se desprendió, revelando ladrillos rojos y sólidos debajo. Estaba allí. El conducto estaba detrás de esa pared de ladrillos. La victoria, sin embargo, fue efímera. Ahora tenía que derribar una pared de ladrillo con sus propias manos, mientras el oxígeno se agotaba a cada segundo. «¡Papá!», gritó Sofía, su voz débil y llena de pánico. «No puedo respirar». El grito de su hija fue como un latigazo. Javier se volvió. La niña estaba pálida. Sus labios empezaban a adquirir un tono azulado. El pánico se convirtió en una furia helada. Se giró hacia la pared y atacó los ladrillos como un hombre poseído. El primer golpe con la barra de metal apenas desconchó el mortero. Sus músculos gritaban, sus pulmones ardían.
La habitación empezaba a dar vueltas, pero la imagen de los labios azules de Sofía lo mantenía en pie. Volvió a golpear, y otra vez, y otra vez. El sonido de sus golpes era un ritmo desesperado contra el silencio de la muerte. Un ladrillo se movió, introdujo la punta de la barra y la usó como palanca. El ladrillo se soltó con un crujido y cayó al suelo, levantando una nube de polvo de carbón que lo hizo toser violentamente. A través del agujero no vio nada más que oscuridad, pero sintió una corriente, una débil corriente de aire. La pequeña corriente de aire, rancio y con olor a hollín, fue la droga más potente que había probado en su vida. Le dio la fuerza para seguir. Atacó los ladrillos circundantes con una precisión salvaje, ignorando el dolor en sus manos y hombros. Ladrillo tras ladrillo cayeron, creando un agujero cada vez más grande. El polvo de ladrillo y el hollín llenaban el aire, haciendo la atmósfera aún más irrespirable, pero no importaba. Podía sentir el flujo de aire, cada vez más fuerte. El conducto estaba abierto. El agujero era apenas lo suficientemente grande para un niño. «¡Sofía, ven!», gritó, su voz un graznido ronco. La niña se arrastró hacia él, llorando en silencio. «Escúchame, mi amor», dijo, tomándola por los hombros y mirándola a los ojos. «Al otro lado hay aire. Tienes que trepar, ¿entiendes? Tienes que ser valiente. Papá irá justo detrás de ti». Le entregó el pajarito de madera. «Lleva a tu amigo contigo». Ayudó a Sofía a pasar por el agujero. Por un instante, la niña dudó, mirando la oscuridad absoluta del conducto. «No me dejes, papá», suplicó. «Nunca, mi vida, nunca», respondió Javier, su corazón rompiéndose. «Ahora ve, rápido». Sofía, con una valentía que superaba con creces sus 6 años, se adentró en la oscuridad. Javier la escuchó toser por el hollín, pero luego oyó una bocanada de aire, un sonido hermoso y desesperado. Ahora era su turno. Intentó pasar por el agujero, pero era demasiado estrecho. Sus hombros se atascaron. El pánico volvió a apoderarse de él. Se quedó atrapado, con la cabeza y los hombros en el conducto y el resto de su cuerpo en la tumba de aire viciado. Luchó, retorciéndose, sintiendo la carne de sus hombros desgarrarse contra los bordes afilados de los ladrillos rotos. «¡Papá!», gritó Sofía desde la oscuridad. Su voz le dio la última onza de fuerza. Con un grito animal, se impulsó hacia adelante, y con un dolor agudo y desgarrador, se liberó y cayó de bruces en el suelo del conducto de carbón. Estaba dentro. El aire era terrible, lleno de hollín y polvo, pero era aire, respirable. Javier yació en el suelo del conducto durante varios segundos, tosiendo, jadeando, llenando sus pulmones doloridos con el precioso oxígeno. El espacio era increíblemente estrecho y completamente negro. Por encima de ellos, el conducto ascendía como una garganta de ladrillo hacia una lejana y tenue luz. La salida. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó, su voz un susurro ronco. «Sí, papá», respondió ella desde algún lugar por encima de él. «Estoy aquí». Javier se levantó, su cuerpo protestando por cada movimiento. El conducto estaba inclinado, lleno de escombros y trozos de carbón que se deslizaban bajo sus pies. Era una escalada, no una caminata. Tomó la mano de Sofía. «Vamos, juntos, hacia la luz». Y así comenzaron a subir, arañando la pared de ladrillos, tropezando en la oscuridad, moviéndose lentamente desde las entrañas de la tierra hacia la promesa de la noche estrellada. La subida fue una pesadilla claustrofóbica. Cada paso era un esfuerzo. El hollín se les metía en los ojos, en la boca. Javier podía sentir la sangre caliente corriendo por su hombro herido, pero la ignoró. Su único foco era la pequeña mano de Sofía en la suya y el cuadrado de luz grisácea que crecía lentamente sobre ellos. Escuchaba la respiración agitada de su hija, sus pequeños pies luchando por encontrar apoyo. Él la empujaba hacia arriba, la sostenía cuando resbalaba, susurrándole palabras de aliento que apenas podía pronunciar con sus propios pulmones doloridos. Se sentían como mineros escapando de un derrumbe, como criaturas de la oscuridad luchando por alcanzar la superficie. El sonido de sus propios jadeos y el raspar de sus cuerpos contra el ladrillo era lo único que existía en su universo. El sótano, Álvaro, el dinero, todo eso se desvaneció. Solo quedaba la subida,
Solo quedaba la lucha por el siguiente aliento. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, llegaron a la cima. Una rejilla de hierro oxidado bloqueaba la salida, cubierta de hojas muertas y tierra. La luz de la luna se filtraba a través de ella, dibujando un patrón de barrotes en sus rostros cubiertos de hollín. Estaban a nivel del suelo, en algún lugar de los jardines descuidados de la mansión. Javier empujó la rejilla. Estaba pesada, atascada por años de abandono. Empujó con sus piernas, usando la espalda como palanca, sus músculos gritando en protesta. Con un gemido de metal torturado, la rejilla cedió y se abrió. El aire fresco de la noche entró en el conducto, un bálsamo celestial y helado. Era el olor de la libertad. Javier sacó a Sofía primero, depositándola suavemente en la hierba húmeda. Luego salió él, arrastrándose fuera del agujero como si estuviera naciendo de nuevo en un mundo frío y oscuro. Yacieron en la hierba durante un momento, jadeando, tosiendo, bebiendo el aire nocturno en grandes y dolorosas bocanadas. Estaban cubiertos de mugre de pies a cabeza, sus ropas rasgadas, sus cuerpos magullados, parecían fantasmas surgidos de la tierra. Javier miró hacia la mansión. Estaba oscura y silenciosa, una bestia dormida que casi los había devorado. Vio el todoterreno de Álvaro todavía aparcado frente al sótano, un centinela de su tumba fallida. El odio y el miedo lo recorrieron, pero la urgencia era mayor. No estaban a salvo, no mientras estuvieran en esta propiedad. Se levantó, haciendo una mueca de dolor por su hombro herido. Levantó a Sofía en brazos. La niña, agotada, apoyó la cabeza en su pecho, su cuerpo temblando por el frío y el shock. «Ya pasó, mi vida. Estamos fuera», susurró Javier, aunque sabía que solo estaban en el siguiente nivel del juego. Se agachó en la oscuridad de los árboles, orientándose. La chaqueta todavía estaba sobre él, y sintió el contorno tranquilizador del diario y los fajos de dinero. Lo había logrado. Había sacado las pruebas y a su hija. Ahora solo tenía que completar el último paso. A lo lejos, a través de los árboles desnudos, vio una luz, una única y pequeña luz amarilla parpadeando en la inmensidad de la noche. Era la casa del guardés, la casa de señor Manuel. El último bastión de la verdad, la última esperanza. La distancia parecía enorme, un campo abierto que tendría que cruzar. ¿Habría guardias? ¿Álvaro habría pensado en vigilar el perímetro? No importaba. No tenía otra opción. Tenía que arriesgarse. Apretó a Sofía con más fuerza contra su pecho, y manteniéndose en las sombras, comenzó a moverse. Cada paso era una agonía. Sus piernas temblaban por el esfuerzo de la escalada, y un dolor agudo irradiaba desde su hombro. Pero la visión de la luz amarilla lo impulsaba hacia adelante. Se movía de árbol en árbol, de sombra en sombra, con la cautela de un animal de presa. El sonido del viento en las ramas desnudas sonaba como susurros, como pasos que lo seguían. Cada crujido de una rama bajo sus pies le helaba la sangre. Esperaba ver en cualquier momento las luces de una linterna, oír el grito de un guardia, pero la noche permaneció en silencio, rota solo por su propia respiración agitada y el suave murmullo de Sofía, que se había quedado dormida en sus brazos. La pequeña casa se hacía cada vez más grande, más real. El humo de su chimenea era una columna de bienvenida en el cielo nocturno. Estaba a solo 50 metros de la casa cuando escuchó el sonido que más temía, el motor del todoterreno de Álvaro arrancando. Las luces del vehículo barrieron el jardín y Javier se arrojó al suelo detrás de un arbusto, cubriendo a Sofía con su cuerpo. El corazón le latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Vio cómo el todoterreno se alejaba lentamente por el camino de grava, alejándose de la mansión. ¿Se iba Álvaro? ¿Daba por hecho que estaban muertos o muriendo? ¿O era una trampa? Javier no se atrevió a moverse hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo en la distancia y las luces traseras rojas desaparecieron. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de una nueva incertidumbre. Por ahora, sin embargo, el camino estaba despejado. Se levantó y corrió los últimos metros que lo separaban de la casa. No se preocupó por el sigilo, solo corrió. Sus pies se hundían en la tierra húmeda. El aire helado quemaba sus pulmones, pero la vista de la puerta de madera de la pequeña casa era un faro. Llegó al porche, tropezando en el último escalón. La casa era pequeña y humilde.
pero la luz que se filtraba por la ventana era cálida y acogedora. Olía a leña quemada y a estofado, el olor de un hogar. Por un instante, la normalidad de la escena, tan en contraste con el infierno del que acababa de escapar, casi lo hizo llorar. Se detuvo frente a la puerta, su mano temblando mientras se elevaba para llamar. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su aparición? Cubierto de hollín y sangre, con una niña dormida en brazos y una historia de fantasmas y asesinos. La memoria de la determinación de Isabel, de la valentía de Sofía al entrar en el conducto oscuro, de la fría crueldad en los ojos de Álvaro, todo eso se arremolinó en su mente y le dio la fuerza final. No estaba allí para pedir ayuda, estaba allí para entregar un arma. Estaba allí para cumplir la promesa que le había hecho al diario. Ya no era Javier, el obrero desahuciado, era el mensajero de Isabel Serrano. Respiró hondo, el aire frío estabilizando sus nervios, el dolor, el agotamiento, el miedo, todo podía esperar. La justicia no. Levantó la mano, que ya no temblaba, y golpeó la puerta. Toc, toc, toc. Los nudillos sonaron fuertes y claros en la quietud de la noche. El sonido de un hombre que había atravesado el infierno y que se negaba a ser silenciado. Dentro de la casa, un perro ladró, un sonido agudo y excitado. Luego, el sonido de una silla arrastrándose y pasos lentos y arrastrados acercándose a la puerta. Javier contuvo la respiración. Una voz anciana, frágil pero clara, preguntó a través de la madera: «¿Quién es? ¿Quién anda ahí a estas horas?». La voz era temblorosa, pero no asustada. Era la voz de un hombre que había visto muchas noches y había dejado de sorprenderse. Javier tragó saliva, su garganta seca por el hollín y la tensión. Tenía que elegir sus palabras con cuidado. La vida de su hija y el legado de Isabel dependían de lo que dijera a continuación. «Mi nombre es Javier», dijo, su voz más ronca de lo que esperaba. «Necesito ayuda, por favor. Se trata de la familia Serrano, se trata de Isabel». Hubo un largo silencio al otro lado de la puerta, tan largo que Javier pensó que el viejo no le creía, que iba a mandarlo a paseo. Podía oír el tic-tac de un reloj de pared en el interior, marcando los segundos de su destino. El perro había dejado de ladrar. El único sonido era el viento en los árboles y el latido de su propio corazón. Finalmente, escuchó el sonido de varios cerrojos siendo descorridos, uno por uno. Un proceso lento, deliberado. El sonido de la precaución rindiéndose a la curiosidad, o quizás a un recuerdo largamente enterrado. La puerta se abrió unos centímetros, detenida por una cadena de seguridad. En la rendija apareció un ojo acuoso, rodeado de arrugas, que lo examinó de arriba abajo, deteniéndose en su rostro sucio, en su hombro ensangrentado y en la carita dormida de Sofía. El ojo se abrió un poco más. «¿Isabel?», susurró el anciano, la palabra un fantasma de aliento en el aire frío. «¿Has dicho Isabel?». Javier asintió, incapaz de hablar. El anciano lo miró fijamente durante otro segundo, y en sus ojos Javier vio algo más que sorpresa. Vio el reconocimiento, vio el destello de una historia que había creído muerta y enterrada. El viejo Manuel, el guardián de la historia, no había olvidado. Recordaba la flor silvestre, recordaba a la hija oculta, con manos temblorosas. El anciano quitó la cadena de seguridad. La puerta se abrió del todo, revelando a un hombre muy viejo y encorvado, con una mirada que contenía la tristeza de medio siglo. «Entra», dijo, su voz ahora firme. «Entra rápido, antes de que te vea alguien. Tienes mucho que contarme, muchacho». Javier cruzó el umbral, pasando del frío de la noche a la calidez sofocante de la pequeña casa. El olor a estofado y a madera vieja lo envolvió como un abrazo. El anciano cerró la puerta y volvió a echar todos los cerrojos, sus movimientos lentos pero seguros. Luego se giró hacia Javier, su rostro una máscara de preocupación y una curiosidad casi febril. Sus ojos se posaron en el bulto de la chaqueta de Javier. «¿El diario?», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Has encontrado su diario, ¿verdad?». Javier, abrumado por el alivio y el agotamiento, solo pudo asentir mientras las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por sus mejillas, trazando caminos limpios a través de la capa de hollín y desesperación. Había llegado.
estaba a salvo. Y la guerra contra Álvaro Serrano estaba a punto de comenzar de verdad. El punto de inflexión había llegado y no había vuelta atrás. El calor de la pequeña casa era una manta que lo envolvía, luchando contra el frío que se había instalado en sus huesos. Javier, temblando incontrolablemente, colocó con manos torpes el diario de cuero y un fajo de pesetas sobre la mesa de pino. El anciano, Manuel, miró los objetos y luego a Javier, y en sus ojos acuosos se reflejó el horror de un recuerdo de 50 años. El estofado burbujeaba en la estufa, su aroma llenando la habitación, un contraste violento con el olor a tumba del que acababan de escapar. Sofía dormía en un viejo sillón, cubierta con una manta de lana. Su respiración por fin tranquila. Javier sintió una lágrima caliente trazar un camino limpio a través del hollín de su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de una liberación tan profunda que dolía. Manuel posó su mano arrugada y temblorosa sobre el diario, como si tocara la tumba de un fantasma que nunca había dejado de visitar. Isabel, susurró, pobre niña. Sabía que no podían haberla silenciado para siempre. La validación en su voz fue el primer ladrillo de un nuevo mundo para Javier. Manuel no perdió un segundo. Su fragilidad física desapareció, reemplazada por una determinación de acero. Se dirigió a un viejo teléfono negro de disco que descansaba sobre una mesita. Sus dedos, nudosos por la artritis, se movieron con una precisión sorprendente mientras marcaba un número de memoria. El sonido del disco girando, un zip-clack rítmico y anticuado, era el sonido de la justicia poniéndose en marcha. Javier solo escuchó fragmentos de la conversación, pronunciados en voz baja pero urgente. Matías, soy Manuel Jiménez. Sí, ha pasado mucho tiempo. Escúchame. Tengo aquí conmigo a un hombre. Ha estado en la casa. Ha encontrado pruebas. El diario de Isabel. Sí, ella. Y mucho más. Su nieto, Álvaro, ha intentado matarlo. Necesitamos que vengas. No llames a la policía local. Trae a tu gente. Esto es más grande de lo que nunca imaginamos. Colgó el auricular con un golpe definitivo. Se giró hacia Javier, sus ojos brillando con una luz febril. Ahora esperamos. El abogado Matías Roca no es un hombre cualquiera. Es un cazador de dragones. Antes de que el primer rayo de sol tiñera de gris el cielo, un coche sin distintivos se detuvo silenciosamente frente a la cabaña. De él no bajó un policía uniformado, sino un hombre de mediana edad con un abrigo gastado y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Matías Roca no irradiaba poder, sino una inteligencia tranquila y peligrosa. Entró en la casa, saludó a Manuel con un gesto de profundo respeto y luego se sentó frente a Javier. Escuchó. Durante casi una hora, no interrumpió, solo asentía de vez en cuando, su mirada yendo del rostro de Javier al diario que descansaba sobre la mesa. Tomó el libro con una reverencia casi quirúrgica, sus dedos de abogado pasando por la frágil caligrafía. Examinó los documentos de propiedad con una rapidez asombrosa, captando las inconsistencias, los patrones. Finalmente, miró el fajo de pesetas. El capital del pecado original, murmuró. Miró a Javier. Usted no ha encontrado solo un tesoro, ha desenterrado los cimientos de un imperio criminal. Y ahora vamos a demolerlo. Matías Roca trazó el plan con una calma escalofriante que tranquilizó el alma aterrorizada de Javier. Álvaro Serrano ha cometido un error fatal, explicó, su voz un susurro cortante. No se contentó con ser un ladrón como su abuelo. Quiso ser un asesino. El intento de asesinato nos da la entrada. La Guardia Civil ya está en camino, pero no a la comisaría local. Una unidad de delitos económicos de Madrid. Van a tomar la mansión, el sótano, todo. Miró a Javier con severidad. Usted y su hija son los testigos más importantes del país en este momento, y también los más vulnerables. Un equipo los llevará a un lugar seguro, lejos de aquí. Nadie sabrá dónde están. Se levantó, su figura llenando la pequeña habitación. Señor Manuel, su testimonio sobre los viejos tiempos será crucial para establecer el contexto histórico. Javier, su historia y este diario van a quemar el apellido Serrano hasta los cimientos. La pesadilla ha terminado. Ahora empieza la justicia. Por primera vez en meses, Javier sintió que el suelo bajo sus pies era sólido.
El arresto fue tan silencioso y brutal como una operación quirúrgica. Al amanecer, mientras la élite de la ciudad dormía, varios vehículos oscuros sin identificación se deslizaron por las calles del barrio más lujoso y rodearon un moderno edificio de cristal. No hubo sirenas, ni gritos, ni puertas derribadas. Agentes de la Unidad Central Operativa, con los rostros cubiertos y chalecos discretos, subieron en el ascensor de servicio hasta el ático. Álvaro Serrano fue despertado por el clic de la cerradura de su puerta principal, seguido por la presencia de 5 hombres impasibles en su dormitorio. No hubo lucha. La cara de Álvaro, al ver la orden de arresto con el sello del Tribunal Nacional, pasó de la confusión a la incredulidad y luego a una rabia impotente. Se lo llevaron en pijama, descalzo sobre el mármol frío, despojado de su traje, su perfume y su aura de poder. Una foto, filtrada a la prensa, capturó su rostro en ese momento. La imagen de un hombre que se creía Dios descubriendo que era mortal. La noticia explotó como una supernova. El diario del sótano se convirtió en un fenómeno nacional. Fragmentos de la historia de Isabel, su encarcelamiento, el pajarito de madera, los crímenes de su padre, llenaban los titulares. La mansión Serrano se convirtió en un circo mediático, con equipos de noticias filmando mientras los forenses y los investigadores sacaban pruebas de la tumba sellada. Encontraron el sótano con la puerta soldada, el sistema de ventilación saboteado, la habitación secreta con la caja fuerte vacía. Cada descubrimiento era una confirmación de la increíble historia de Javier. El testimonio de Manuel, lúcido y firme a sus 85 años, conectó el pasado con el presente. Y como una avalancha, los descendientes de las familias cuyos nombres aparecían en los documentos de propiedad robados comenzaron a presentarse armados con las historias de injusticia que sus abuelos les habían contado y que ahora, por fin, alguien estaba escuchando. El imperio serrano, construido sobre secretos y sangre, comenzó a desmoronarse en directo para todo el país. El proceso legal fue una guerra, pero Matías Roca era un general brillante. No solo persiguió los cargos criminales contra Álvaro, intento de asesinato, secuestro, coacción, sino que inició una demanda civil masiva contra la Corporación Serrano en nombre de las familias despojadas y en representación del testigo clave que destapó el fraude fundacional. Javier argumentó que el dinero encontrado en la caja fuerte, el botín original, estaba moral y legalmente manchado, y que Javier, al arriesgar su vida y la de su hija para sacarlo a la luz, merecía más que protección de testigo. Merecía una recompensa. Tras meses de batallas legales, con la corporación en bancarrota y sus activos siendo liquidados, un juez emitió un fallo histórico. Una parte sustancial de los activos recuperados, por derecho de descubrimiento y como compensación por los daños sufridos, fue concedida a Javier. No se hizo rico de la noche a la mañana. Se hizo justo. Recibió lo que la vida le debía a él y a Isabel un año después. El olor a tierra húmeda y desesperación ha sido reemplazado por el aroma de la pintura fresca y la hierba recién cortada. Javier está en una cocina luminosa, inundada por el sol de la tarde. No está contando monedas sobre una mesa rota, sino cortando verduras para la cena sobre una encimera de madera limpia. A través de la ventana que da al jardín, ve a Sofía. Ya no es una niña pálida que tirita bajo una manta raída. Tiene 7 años, las mejillas son rosadas, y se ríe a carcajadas mientras persigue a un perrito por el césped. La casa no es una mansión, es un hogar. Cómoda, segura, cálida. En una estantería de la sala de estar, iluminado por un rayo de sol, descansa el pajarito de madera, no como un juguete, sino como una reliquia, un recordatorio silencioso de una promesa cumplida. El sonido de la risa de Sofía es la única música que Javier necesita. El corazón de Javier, que una vez sintió que se había congelado en aquel sótano, ahora está lleno de un calor que se extiende por todo su cuerpo. En el garaje, Javier ha montado un pequeño taller de carpintería. El sonido de la lija sobre la madera es terapéutico. Sus manos, que una vez se sintieron inútiles, ahora vuelven a crear. No construye grandes edificios, sino pequeños muebles. Juguetes para Sofía, reparando cosas rotas y haciéndolas nuevas otra vez.
Es su forma de reconstruirse a sí mismo. A veces, por la noche, cuando Sofía ya duerme, saca el diario de Isabel de una caja de seguridad. No lo lee por el horror, sino por la memoria. Siente que le debe a ella cada momento de paz, cada risa de su hija, cada amanecer que ve desde una ventana y no desde una rejilla. Ha transformado su vida de un ocupa desesperado a un padre seguro y lleno de esperanza. Ha comprado una nueva vida no solo con el dinero, sino con su valor. Ha honrado a los muertos y ha salvado a los vivos, empezando por él mismo y por su hija. La redención no fue solo la justicia para Isabel, fue encontrar el camino de vuelta a casa. Javier llama a Sofía para cenar. La mesa, que una vez estuvo vacía y polvorienta, ahora está llena de comida caliente y colorida. Sofía corre hacia él y le entrega un dibujo. Es una casa, un sol amarillo brillante, un perro y dos figuras tomadas de la mano, una grande y una pequeña. Ambas sonríen. Javier la levanta en un abrazo que contiene todo el amor y el terror del mundo, y besa su frente. La historia de Javier nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de valentía puede incendiar un imperio de mentiras. Demuestra que la verdadera riqueza no es el dinero que se encuentra, sino la justicia por la que se lucha. Si crees en las segundas oportunidades y en que la verdad siempre encuentra un camino, incluso a través de los muros más gruesos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, porque hay muchas más historias de redención como esta esperando ser contadas, y la tuya podría ser la próxima inspiración.